73 millones de muertos. Esa fue la cifra final de la Segunda Guerra Mundial. Pero todo pudo haber sido diferente por una decisión de 30 segundos que cambió la historia para siempre. El 7 de diciembre de 1941, un solo mensaje de radio que llegó a tiempo evitó el desastre más grande de la historia naval estadounidense. Y con eso cambió el destino de todo el planeta. Sin Pearl Harbor exitoso, Hitler conquistó Europa. Japón dominó Asia. Estados Unidos se aisló. Y el mundo que conoces hoy simplemente nunca existió. Esta es la historia de cómo 30 segundos de diferencia crearon un planeta completamente distinto, donde los nazis ganaron, donde América nunca se convirtió en superpotencia y donde millones de vidas tomaron caminos que jamás imaginaste. Vamos a retroceder al momento exacto donde todo pudo haber cambiado. Era el 26 de noviembre de 1941. Una flota japonesa de 33 barcos navegaba en secreto hacia Hawái. A bordo del portaaviones Akagi, el comandante Mitsuo Fuchida revisaba los mapas por última vez. Sus 183 aviones estaban listos para el ataque más audaz de la historia naval. Pero en nuestra historia alternativa, algo sucedió que nadie esperaba. Un destructor estadounidense, el USS Ward, a mando del teniente William W. Outerbridge, patrullaba las aguas cerca de Pearl Harbor cuando detectó algo extraño en su sonar. Era el submarino enano japonés A-19, pero esta vez, en lugar de hundirlo como pasó en la realidad, el comandante del Ward decidió seguirlo sin atacar. El submarino japonés, sin saberlo, guió al Ward directamente hacia la flota de ataque japonesa. El 6 de diciembre por la tarde, el Ward logró enviar una señal de radio urgente, flota enemiga avistada a 200 millas al norte de Oahu. Más de 30 barcos, solicito refuerzos inmediatos. Esta vez, el mensaje no se perdió en la burocracia militar. El almirante Husband Kimmel, comandante de la flota del Pacífico, recibió la alerta y actuó de inmediato. En cuestión de horas, Pearl Harbor se transformó en una fortaleza lista para la batalla. Los barcos se dispersaron, los aviones se pusieron en alerta máxima y las defensas antiaéreas se activaron. Cuando los aviones japoneses llegaron a Pearl Harbor el 7 de diciembre a las 7:55 de la mañana, no encontraron barcos desprevenidos durmiendo en el puerto. En su lugar, se toparon con una base naval completamente alerta y lista para pelear. Los cazas estadounidenses P-40 Warhawk ya estaban en el aire, esperándolos. La batalla fue feroz, pero breve. Sin el elemento sorpresa, los japoneses no pudieron causar el daño devastador que habían planeado. Después de 2 horas de combate intenso, se vieron obligados a retirarse. Habían perdido más de la mitad de sus aviones y no habían logrado hundir ni un solo acorazado estadounidense. Aquí es donde la historia toma un giro completamente diferente. Sin el éxito de Pearl Harbor, el emperador japonés Hirohito comenzó a dudar de la estrategia de su gobierno. Los militares japoneses, liderados por el general Hideki Tojo, habían prometido una victoria rápida y decisiva. En su lugar, habían sufrido una humillante derrota. En Tokio, las calles se llenaron de protestas. El pueblo japonés, que había sido convencido de que su ejército era invencible, ahora cuestionaba la guerra. Las familias que habían perdido hijos en el ataque fallido exigían respuestas. La presión sobre el emperador se volvió insoportable. Mientras tanto, en Estados Unidos, la reacción fue completamente distinta. En lugar de la ira y el deseo de venganza que siguió al Pearl Harbor real, los estadounidenses se sintieron orgullosos de haber repelido el ataque. Pero esta victoria temprana tuvo una consecuencia inesperada. Muchos estadounidenses pensaron que no necesitaban entrar completamente en la guerra. El presidente Franklin Delano Roosevelt se encontró en una posición difícil. Aunque Japón había atacado territorio estadounidense, el ataque había fracasado. Muchos congresistas argumentaban que Estados Unidos había demostrado su fuerza y que ahora debía enfocarse en defenderse, no en conquistar el Pacífico. En Europa, Adolf Hitler observaba estos eventos con gran interés. En la realidad, Hitler había declarado la guerra a Estados Unidos días después de Pearl Harbor, un error estratégico masivo. Pero en nuestra historia alternativa,
con Estados Unidos menos involucrado en el Pacífico, Hitler decidió no provocar a los estadounidenses. Sin una guerra total contra Estados Unidos, Hitler pudo concentrar todas sus fuerzas en el frente oriental contra la Unión Soviética. Para el verano de 1942, las tropas alemanas habían capturado Moscú. Stalin, desesperado, pidió ayuda a los aliados, pero sin el apoyo masivo estadounidense, la respuesta fue limitada. Mientras Europa se desangraba, en el Pacífico se desarrollaba una guerra muy diferente. Sin el impulso del Pearl Harbor exitoso, Japón no pudo expandirse tan rápidamente. Las Filipinas, que en la realidad cayeron ante los japoneses en mayo de 1942, resistieron por mucho más tiempo con el apoyo limitado pero constante de Estados Unidos. El general Douglas MacArthur, en lugar de ser evacuado de las Filipinas, se las arregló para organizar una defensa efectiva. Con suministros que llegaban ocasionalmente desde Australia y Hawái, las fuerzas estadounidenses y filipinas mantuvieron una resistencia tenaz que duró hasta 1943. Pero quizás el cambio más dramático ocurrió en China. En la realidad, Japón había concentrado la mayor parte de sus fuerzas en conquistar el Pacífico después de Pearl Harbor. En nuestra historia alternativa, sin esas conquistas rápidas, Japón mantuvo más tropas en China para tratar de finalizar esa guerra que ya duraba 4 años. Chiang Kai-shek, líder del gobierno nacionalista chino, recibió más apoyo de Estados Unidos a través de la ruta de Birmania. Pero lo más importante fue que los comunistas chinos, liderados por Mao Zedong, decidieron cooperar más activamente con los nacionalistas contra el enemigo común japonés. Para 1943, el mundo estaba dividido de manera muy diferente. En Europa, la Alemania nazi controlaba la mayor parte del continente, incluyendo Moscú y gran parte de Rusia occidental. En Asia, Japón estaba atascado en una guerra brutal en China y había perdido el impulso para expandirse por el Pacífico. Estados Unidos se encontraba en una posición extraña. Técnicamente estaba en guerra con Japón, pero solo peleaba batallas limitadas en el Pacífico. Con Europa bajo control alemán y Rusia derrotada, muchos estadounidenses comenzaron a pensar que tal vez era hora de negociar la paz. En las elecciones de 1944, Lindbergh desafió a Roosevelt como candidato presidencial de una coalición de republicanos y demócratas descontentos. Su mensaje era simple: Estados Unidos ha demostrado que puede defenderse. Ahora es hora de dejar que Asia y Europa resuelvan sus propios problemas. La campaña electoral de 1944 fue una de las más intensas en la historia estadounidense. Roosevelt argumentaba que Estados Unidos tenía la responsabilidad moral de derrotar al fascismo y al militarismo. Lindbergh respondía que Estados Unidos tenía la responsabilidad de cuidar a sus propios ciudadanos primero. El resultado fue increíblemente cerrado, pero Lindbergh ganó por un margen estrecho. Su victoria marcó un punto de inflexión definitivo en la historia mundial. En su discurso inaugural en enero de 1945, Lindbergh anunció que Estados Unidos buscaría la paz con Japón y se enfocaría en fortalecer las defensas del hemisferio occidental. Las negociaciones de paz entre Estados Unidos y Japón comenzaron en Honolulu en marzo de 1945. Sin la presión de una guerra total en el Pacífico, ambos países estaban dispuestos a llegar a un acuerdo. Japón aceptó retirarse de las Filipinas y respetar la neutralidad de las islas del Pacífico, bajo control estadounidense. A cambio, Estados Unidos reconoció la esfera de coprosperidad japonesa en Asia Oriental, incluyendo su control sobre Corea, Manchuria y gran parte de China. Fue un acuerdo que habría sido impensable en la realidad, pero en este mundo alternativo parecía la única manera de evitar años más de guerra sangrienta. Mientras tanto, en Europa, las cosas tomaron un giro aún más oscuro. Sin la amenaza de una invasión estadounidense masiva, Hitler consolidó su control sobre Europa occidental y oriental. Para mediados de 1945, las últimas fuerzas soviéticas habían sido derrotadas en los Urales, y Stalin había huido a Siberia. Gran Bretaña, completamente aislada y sin esperanza de apoyo estadounidense, finalmente aceptó las ofertas de paz de Hitler en agosto de 1945. Winston Churchill fue forzado a renunciar,
y un nuevo gobierno británico firmó un tratado que convertía a Inglaterra en un estado prácticamente neutral, pero bajo la influencia alemana. Para el final de 1945, el mundo se veía radicalmente diferente. Europa estaba bajo el control alemán desde el Atlántico hasta los Urales. Asia Oriental estaba dominada por Japón. Estados Unidos controlaba las Américas y mantenía una fuerte presencia en el Pacífico Central, pero había renunciado a ser una potencia mundial global. La tecnología también se desarrolló de manera diferente. Sin la urgencia de la guerra total, el proyecto Manhattan estadounidense avanzó más lentamente. Alemania, con todos los recursos de Europa a su disposición, logró desarrollar armas nucleares primero, probando su primera bomba atómica en octubre de 1945. Los años siguientes trajeron una paz fría muy diferente a la Guerra Fría que conocemos. En lugar de Estados Unidos contra la Unión Soviética, el mundo se dividió entre tres superpotencias: la Alemania nazi controlando Europa y África, el Imperio japonés dominando Asia y Estados Unidos liderando las Américas. Cada potencia desarrolló su propia esfera de influencia y su propio sistema económico. El comercio entre las tres esferas era limitado, y cada una trataba de ser completamente autosuficiente. Fue un mundo de fronteras cerradas y sistemas rivales, pero extrañamente fue también un mundo sin guerras globales. La pregunta que surge es, ¿habría sido este mundo mejor o peor que el que conocemos? Por un lado, millones de vidas se habrían salvado, sin el holocausto expandido que resultó de la victoria alemana en Europa. Pero también sin la liberación de los campos de concentración, el destino de los judíos europeos habría sido diferente, aunque probablemente no mejor. En Asia, sin la guerra total del Pacífico, millones de civiles chinos, filipinos y de otras nacionalidades no habrían muerto. Pero bajo el dominio japonés permanente, estos pueblos nunca habrían logrado su independencia y autodeterminación. Estados Unidos, por su parte, se habría desarrollado de manera muy diferente. Sin convertirse en una superpotencia global, habría mantenido un perfil más bajo en los asuntos mundiales. Esto podría haber significado menos conflictos internacionales, pero también menos progreso en derechos civiles y tecnología, que fueron impulsados por la competencia de la Guerra Fría. La carrera espacial nunca habría ocurrido de la misma manera. Sin la competencia directa con la Unión Soviética y con Alemania enfocada en consolidar su control terrestre, la exploración espacial habría avanzado mucho más lentamente. Tal vez lo más fascinante de esta historia alternativa es cómo un solo evento cambiado habría alterado el curso de toda la civilización humana. La decisión del teniente William W. Outerbridge del destructor estadounidense USS Ward de seguir en lugar de atacar, la alerta temprana que funcionó esta vez, la batalla de Pearl Harbor que terminó en victoria estadounidense en lugar de derrota. Estos pequeños cambios crearon un efecto dominó que transformó completamente el siglo XX. Nos recuerda que la historia no es inevitable, que está llena de momentos donde una decisión diferente podría haber cambiado todo. Por supuesto, esta es solo una de las muchas maneras en que la historia podría haber sido diferente. Tal vez sin Pearl Harbor, Estados Unidos habría encontrado otra razón para entrar completamente en la guerra. Tal vez la tecnología nuclear se habría desarrollado más rápidamente, terminando la guerra de una manera aún más dramática. Lo que sí sabemos es que el mundo en el que vivimos fue formado por esos momentos críticos donde la historia tomó un camino en lugar de otro. Y a veces, todo se reduce a algo tan simple como un mensaje de radio que llega a tiempo, o un comandante que toma la decisión correcta en el momento correcto. La historia que acabas de escuchar nos enseña que nada en el pasado era inevitable, y que el futuro tampoco lo es. Cada día tomamos decisiones que podrían cambiar el curso de la historia. La pregunta es, ¿qué decisiones estás tomando tú que podrían cambiar el mundo? Si te gustó esta historia, te agradeceríamos un me gusta, déjanos saber tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal.